Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Así os saludamos una vez más desde nuestro Jardín del Alma. ¿Por qué? Porque nos ven desde varios puntos del mundo y vamos a dar paso una vez más a nuestro contertulio Jaume Patuel. Buenas tardes. Buena ta- Buenas tardes Buen tiempo a todo el a mundo. todo el mundo. Hoy empezamos un programa muy especial previo a la Semana Santa y en ello vamos a ahondar. Pero como él nos aporta anotaciones para después poder conversar, y entonces hubo un momento en que comentamos que nuestro programa El Jardín del Alma no significaba lo mismo que el alma del jardín. ¿A qué vino este recuerdo, Jaime? Vino este recuerdo porque el jardín del alma, el cuerpo del aliento, el mapa del territorio, hablamos del envolvente, no hablamos del contenido. En cambio, si digo el alma del jardín o el aliento del cuerpo o el territorio del mapa, ya no hablo del envolvente, no hablo del papel, sino hablo del Del contenido. interior. Y entonces, Semana Santa, a mí me ha llamado la atención cuando he recibido propaganda, viene Semana Santa. Días sagrados, que bien, hay que poder recogerse consigo mismo. Por tanto, les ofrecemos esos viajes, Argentina, Tailandia. Digo, aquí ya no me Eso encaja. no encaja porque A mí ya no te me... están diciendo recógete, pero viaja. Exacto. ¿Cómo es? Otra, es decir, te enganchan con algo que es profundo, días sagrados, en el sentido, días que debes dedicar a ti. ¿Y cómo vas a dedicar a ti? Cualquier forma, menos como día será, viaja. Viaja, porque lo que Claro. interesa es la parte comercial. Entonces, como también esos días, esta misma mañana, propaganda de dulces, de caramelos, el hueso del sa. Es Ay, sí, decir, es verdad. hay un envolvente que no lo critico, pero sí que el envolvente a veces parece más importante Que que lo- lo que contiene. Claro, lo que pasa es que nos están bombardeando siempre y la parte comercial aprovecha cualquier momento, cualquier excusa para venderte algo. Y no es justo. Y no, no es justo, pero resulta que cuando hay un movimiento especial, vamos a contar, cuando hay un movimiento religioso, enseguida sale el negocio, Claro. las mesitas, y entonces también hoy día, por desgracia, se capitaliza, se mercantiliza. Y ese es el problema. Ante este fenómeno, decir, una cosa es el jardín del alma o el cuerpo del aliento, cuando hablamos del el aliento del cuerpo o el alma del jardín, hay que tener la capacidad crítica de no dar la vuelta No caer. y decir, Semana Santa, ¿cómo la voy a disfrutar? Voy a gozar, porque el aliento del cuerpo o el alma del jardín no significa que sea una cosa abstracta, sino que hay que tener en cuenta los diferentes niveles para entendernos de salud. Hay la salud física, la salud mental y la salud interior. Son tres aspectos de una misma realidad. No son niveles que uno puede aislar, no, no, van conjuntos. Y si eso no se tiene en cuenta, resulta entonces enfermedades somáticas, enfermedades mentales y enfermedades espirituales. Por ejemplo, la depresión. Por ejemplo, el suicidio. Son enfermedades de frustración, no emocional, sino ¿qué hago yo en esta vida? Claro, entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Y como estamos en una sociedad nueva, gracias a la ciencia tecnológica o a la tecnociencia, que da muchísimo y que cambia el ritmo de vida, como el fuego cambió el ritmo de vida, como la máquina de vapor cambió el ritmo de vida, como el reloj ha cambiado el ritmo de vida. Por tanto, ahora tenemos mucha técnica nueva que se ha puesto sobre la mesa a partir de hace 3 años con el COVID, nos obliga a decir, toda esa técnica que nos ayuda a mejorar la vida, ¿cómo lo gestiono? Y esto es nuevo. ¿Cómo lo utilizo? Sí, sí. ¿Por qué?
Sin ir más lejos, aquí en Cataluña, porque hablamos desde Cataluña, está la sequedad. No llueve, empiezan correcto. Ahora, sabemos que esto, hace un siglo o medio siglo, empezaremos a hacer procesiones a Dios para que llueva. Para que lloviera. Sabemos que en nuestra mentalidad esto no funciona. Hay que buscar otros medios. Por tanto, el hecho de que esto no funciona no significa que la ciencia no deba poner sus medios para saber qué está pasando. Y como los medios técnicos modifican nuestra forma de vivir, hay que buscar la forma de poder cultivar no solamente el mundo psíquico mental, sino este mundo interior. De aquí viene que cultivar este mundo interior, cerrar los ojos, contemplar la profundidad del ser humano, es algo sagrado en mí. Sagrado significa peculiar. ¿Qué hago? Y aquí viene el artículo mío, la cualidad humana profunda, en que debo pensar en el aliento del cuerpo, en el alma del jardín. No solamente ir a limpiar las hierbas, o bien hacer en la gimnasia. No. ¿Cuál es mi aliento? Claro, si lo estoy notificando así, estamos cuestionando lo que ha producido la crisis en el mundo occidental, la desaparición de una imagen de Dios, tapa agujeros, que lo resuelve todo, cuando este tapa agujeros y que lo resuelve todo, nos lo está resolviendo la ciencia. Correcto. Entonces, esta imagen de Dios, constructo nuestro, ya no hay dos pisos, el de arriba, el cielo, y el de abajo, la tierra, una vida después de la muerte biológica y una vida. No, esta división desaparece del mapa. Es una sola realidad manifestada en niveles distintos de conciencia. Todo esto hay que poderlo reflexionar, no con mucha argumentación, que no va mal, sino sobre todo con el encuentro de uno consigo mismo. Poder descubrir en sí mismo lo que ve afuera. Yo lo hago con un ejemplo muy sencillo. Cuando vamos en barco o estamos en la montaña, contemplamos el horizonte. El horizonte nos atrae, nos alumbra. La pregunta es, ¿por qué este horizonte lejano, que sé que no lo voy a alcanzar? Porque cuanto más me acerco al horizonte, más se aleja el horizonte. Más se aleja el horizonte, pero continúa atrayéndome. Resulta que el horizonte que yo contemplo es poner algo afuera que está en mi interior y no lo percibo. Entonces, debo aprender que este horizonte que está afuera, este macrocosmos, esta maravilla, está en mi interior. Y como esta maravilla, este aliento del horizonte está en mi interior, puedo comprender que este horizonte me atrae porque lo tengo en mi interior. Es simplemente un espejo lo que tenemos delante. Exactamente. Y es lo que está reflejando lo que llevas en tu interior. Y entonces, claro, y esto pide silencio, pide ir contra corriente. Sí, desde luego ser diferente. Porque, totalmente. Como indicaba la última vez, esta aldea global, que es una pura ilusión y tomadura de pelo, es una máquina global. Están construyendo los propietarios financieros un mundo que sea una máquina controlada por una minoría, sabiendo que esta minoría, por minoría que sea, son millones de personas. Sí, correcto. Entonces, ante este aspecto, debe haber una capacidad crítica de que si estoy en la máquina, que no lo puedo evitar, que no me deje absorber por la máquina. Que sepas mantener tu metro cuadrado, que decíamos el otro día. Es decir, el ego, espacio. Claro, entonces hay que entender por ego. Por ego entiendo personalmente y técnicamente lo digo, sigo el concepto de ego freudiano, psicoanalítico,
profundizado por Jung y continuando profundizando por la psicología transpersonal. Que este ego, esta capacidad de oír, de hablar, de observar, es el jinete que lleva el caballo con unas riendas propias. Pero este ego, que es la bombilla, debe saber, como la bombilla y el jinete, que él no es el propietario de la totalidad, es un gestor. Claro, todo esto, sin ir más lejos, hace 2 días recibo un WhatsApp de una antigua paciente mía, dice, estoy en crisis, estoy así. ¿Cuál fue mi consejo? No fue, ven a la consulta, digo, tómate un día de asueto, vete a la montaña o vete a la playa, tú sola, déjate llevar y piensa y conecta contigo misma. Es lo mejor. De aquí viene la riqueza del viaje. Si un viaje a la Argentina o a Taiwán, por decir nombre, te lleva a encontrarte contigo misma, tú que puedes gastarte 3 o 4 mil euros, hazlo. Pero solamente los que pueden, no, es que esto lo puedes hacer en tu misma casa. Claro, sin desplazarte. También debo reconocer que ese trabajo es para las personas que quieren viajar hacia su propio interior, que quieren hacer el camino del psiconauta. ¿Por qué digo el camino del psiconauta? El título, en 2 volúmenes en castellano, el último libro es escrito por Stan Grof, que tiene 90 años, que es el fundador de la psicología transpersonal. El que va en la nave espacial, la mayor parte del tiempo se la pasa dentro de la nave. Cuando salen, no pueden estar todo el tiempo que quieran, es un tiempo comedido. Pues, por tanto, estar dentro de nosotros, no podemos estar al tiempo que nos da, no. Hay que estar un tiempo comedido, según la capacidad de cada uno, porque ir hacia adentro no hay ningún camino establecido. Hay muchos, porque en el fondo es cada uno quien va a establecer el camino, guiado por gente que tenga experiencia, para después de estar adentro, en el espacio, vuelvo yo a la nave, vuelvo yo al cuerpo, y sé que el aliento del cuerpo que he podido yo trabajar hace que el cuerpo del aliento se sienta el jardín mejor porque ha viajado en su interior. Claro, se ha cultivado más o menos, que es lo importante. Se alimenta, correcto. Y entonces en esta interioridad entra el envolvente, que es el cuerpo, que no es más que un envolvente. Entra otro envolvente, que es el mundo emocional, muy importante, y que gracias a la COVID de hace 3 años, justo más o menos, se ha puesto en primera plana la importancia de la salud mental. De aquí que ha habido repercusiones positivas, más psicólogos clínicos en los centros de atención primaria. En mi barrio, aquí en Mataró, tengo dentro del perímetro 4 institutos de psicología, 4 centros de psicología, sin contar las consultas privadas. Impensable hace 15 años. ¿Qué significa? Que la gente empieza a dar importancia a la salud mental. Y la salud mental no es lo cognitivo. La base de la salud mental es el mundo emocional, y desde el mundo emocional el que desconocemos, el que está situado debajo de la mesa. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque mucha gente, y hay que hacerlo, trabaja la mesa, los síntomas, correcto, pero esto que está encima de la mesa, ¿qué es lo que le sustenta? ¿Dónde están las raíces? ¿No? Porque es curioso, aunque sea de Francia, una información que he recibido ayer de Gérard Pommier, fundador de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, el Estado francés ha reconocido la importancia del psicoanálisis para los niños. Muy bien, ¿no? Es un paso muy importante. Exacto. Y como la psicología dinámica tiene en cuenta no solamente el síntoma, la mancha que está en el techo, sino que tiene en cuenta que para limpiar la mancha no es solamente preciso coger la escalera y pintarla, sino salir de la habitación e ir
Arriba, sobre la arriba gotera. para ver qué pasa. A ver si hay una gotera. Esa es nuestra forma de trabajar. Y tan digna es la de pintar como la de ir a. Pero si queremos ir a fondo, debemos saber por qué tengo Es esta que siempre mancha. se ha de buscar el origen de la causa. ¿Qué es lo que ha originado la mancha? La mancha no nació sola, sin ningún motivo. Por eso digo, esto no es algo francés, porque es la información, porque ha habido una pugna, y esto hay que extenderlo en el Hacia Estado nosotros, español. claro que Es decir, cómo la psicología dinámica, el psicoanálisis, responde en profundidad a muchas cuestiones de la salud mental y de la salud espiritual, religiosa o interior. Digo esto por dos aspectos. En Dinamarca, esta naciones, estados del mejor estar, felicidad, han hecho un estudio que el aspecto espiritual o interior o religioso ayuda a la salud mental. Y esto ha quedado corroborado por un estudio de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, en la importancia de la religión. Pero entonces hay que entender que se entiende por religión, pero hablando en otros términos, la importancia que tiene el conocimiento o la salud interior que se manifiesta a través del cuerpo y a través de las emociones. Y entonces, ¿cómo se traduce eso? Respeto a mi propio cuerpo, respetaré el cuerpo de los demás. Conocimiento de mis emociones primarias, sabré respetar las emociones de los otros. Y si yo en mi interior tengo una nueva mirada, sabré ver a las demás personas con otra mirada distinta. Por supuesto. Claro, todo esto es algo que nos lleva a conocer que la realidad última, este horizonte último, que es el horizonte originario que tengo en mi interior, que hay una realidad que es más allá del cuerpo y que sin el cuerpo esta realidad existe. Correcto, existe. Existe en otro plano, pero existe. Es la continuidad. ¿Por qué? Porque nunca morimos, continuamos en otro lugar. Y esta es la cualidad humana, la calidad de la cualidad humana profunda. Y esto nos es dado, está en el ADN. Y esto hay que sentirlo, no solamente pensarlo. Claro, todo esto nos da otra imagen distinta. ¿De qué hacer con la Semana Santa? Exactamente. O sea, es una forma o es una oportunidad que nos podríamos brindar para investigar, para interiorizar, para sentirnos nosotros mismos. Y entonces en el mundo occidental, sobre todo en Europa, como dice algunas personas importantes de la jerarquía eclesiástica que leía hoy, hemos pasado del nacionalcatolicismo a una secularidad rampante. Yo me pregunto, ¿qué significa todo esto? Evidentemente, estamos en un cambio. Claro. Y en este cambio, en una sociedad dinámica, cambiante, creativa, técnica, hay que trabajar en equipo, iluminado el equipo por esta cualidad profunda humana. Esta cualidad profunda humana no es la madurez, es más que la madurez. Claro, cuando viene Semana Santa y me presentan que son días sagrados que debo dedicar para mí, mi lectura va hacia aquí, no me va a hacer un viaje. Ya, que no niego el viaje. No, bueno. Por tanto... Pero no es prioritario. No hay que buscar esos días con la excusa de venderte un producto. Bueno, pues son días para ti, pero son santos, pero vete a pasear. Y resulta que esto que estamos hablando, un autor francés, Antoine de Saint-Exupéry, ya en el 1943 hablaba de esos aspectos. La interioridad. Y de aquí, como hemos citado varias veces, el hermoso cuento o mito o relato de Saint-Exupéry, El Pequeño Príncipe. Un relato que todo el mundo sabe que no es histórico, que nadie se lo toma al pie de la letra. Pero saben que en este relato del Pequeño Príncipe, la esencia profunda de este mito es invisible. El hecho de ser invisible no significa que a otros niveles sea visible, y al ser invisible no significa que no existe. Y entonces nos encontramos con seres humanos concretos en que, más que el jardín del alma, el alma del jardín
el aliento de su corporalidad hace que donde están se irradie, se expanda una paz y tranquilidad. Hay un cuento de un misionero católico en África, en un barrio pobre, mísero, que se fue a la montaña y dice: Señor, ¿por qué permites que haya todo esto? ¿Cómo es? Y el Señor dice: ¿qué has hecho para todo esto? Y el abuelo dice: te he hecho a ti. Y como te he hecho a ti, encuéntrate con ti mismo y donde vayas, irradia paz y serenidad. No todos son obras sociales, no todos son actos físicos. El poder hablar con una persona que te inspire confianza, que puedes hablar de él esponjosamente, sin tabús. Aquella persona que te dice: hay algo más que la comunicación. Eso es paz, certeza, y eso es la forma de ir en pro de la paz y en contra de la guerra. Pero eso solo somos capaces los seres humanos cuando han superado un grado de madurez muy profundo y se sienten en paz con la vida, entonces transmiten paz. Es cierto y no es cierto. En psicología profunda o en psicología del desarrollo personal, vamos por etapas. Y cada etapa llega a un nivel. Y al superar el nivel de esta etapa, entramos. Pero en cada etapa hay los valores correspondientes. Sí, los que hay que trabajar para cada etapa. Y el entorno pesa. El hecho de ir madurando con los valores correspondientes, esto es interioridad ya. Esto es espiritualidad. Claro. Claro, y llega, pero por tanto, yo no puedo llegar a una profundidad, puedo estar iluminado, es decir, la iluminación con una bombilla, según la bombilla, la iluminación será más extensa o menos extensa por los watts que tenga. Claro. Por tanto, un niño de 12 años nos puede decir cosas profundas y actuar como un niño pequeño, pero nos puede decir cosas profundas. Correcto. Porque yo he aprendido de niños de 5 o 6 años, cuando hablo de 12 años, tenía que dar una conferencia a los padres cuyos hijos hacían ingreso o quinto de P5. No me tocó más remedio que ir un par de veces o 3 veces a una clase de pagos de P5. Claro, de niños de P5. Me acuerdo la atención profunda que me llamó la riqueza de palabras y sentido común de los niños de 4 o 5 años. Sí, sí. Por tanto, estos respiran, irradian una forma de inocencia que los mayores nos reímos de ella, no así los profesores. Claro, entonces, cada etapa tiene su propia profundidad y hay que poder procurar que cada etapa viva esta profundidad. Y el vestido que yo me pongo a los 7 años para hacer la primera comunión no es el mismo vestido que debo ponerme yo cuando celebro los 18 años. Y no es el mismo vestido de 18 años cuando me voy a casar. Y que cuando voy a casar, el vestido de novio no va a ser el mismo cuando tenga ya, sea para familia, sea. El cuerpo pide vestidos diferentes. Correcto. Y llega un momento dado que el vestido es secundario, lo que importa es que ante un cuerpo anciano y una mente madura, yo pueda contemplar este horizonte que es inalcanzable y que es un espejo de mi horizonte profundo. Claro. Y además con claridad, sabiendo que ese horizonte es la diferencia entre tu yo interior y tu yo exterior. Y entonces viene la gran lucha que esto, que produce una capacidad crítica, que produce una madurez, que produce prohibido por el sistema dominante. No quieren que piense demasiado. En cualquier sistema dominante no le gusta que el súbdito piense por su propia cabeza. Claro. Y este es el gran problema que tenemos hoy día. En esta máquina global, todo el mundo debe ser una pieza de la máquina. Pero sin pensamiento propio. Siempre. Y esto es lo que la interioridad
los grandes maestros del espíritu, cuántos han sido condenados, y ahora pienso yo en la Edad Media, en las brujas condenadas, que a posteriori se ha descubierto que eran mujeres sabias. Sabias, correcto. Por tanto, no soportaban la sabiduría que venía de la mujer. Claro, ante todo esto, la máquina global, para que funcione bien, debe tener piezas que no tengan visión del conjunto. Exacto, que se crean que son ellas solas en un mundo. Claro, y todo esto hay que trabajarlo. Y por eso, la Semana Santa, tiempo privilegiado, no único y exclusivo, es para poder darte el lujo de introducirte adentro y aprender que la luz que da la bombilla no la genera la bombilla, sino que es una luz que le es dada. Exacto. Y que cada bombilla debe alumbrar los watts que tiene. Y que la bombilla no crea que cuando se cierra o abre el interruptor es ella que crea no. La bombilla debe aprender que la luz le es dada y cuya responsabilidad dependerá de la cantidad de watts que tengo. Correcto. Claro, todo esto... Pero todo esto es lo que decimos, aprovechar ese tiempo de Semana Santa para poder disfrutar entre pensamientos, escritos, entre paseos, entre sentir el día a día. Es que esto no quita en absoluto gozar de la vida. Claro. No quita en absoluto vivir del placer. Ayer tenía en mis manos un libro que no compré, pero que el título me gustaba. No es suficiente ser estoico. Porque la escuela estoica filosófica está penetrando, porque es un control de sí mismo, pero eso no es suficiente, porque la escuela estoica niega que la base de la vida sea el placer. No tiene por qué estar reñido, todo Y lo el contrario. punto de partida de la vida es el placer. El placer, claro que sí. Venimos al mundo a través de un placer. Por tanto, hay que saber gozar del mundo, Claro. porque la escuela epicúrea hedonista, bien entendida, es gozar del placer siempre que sea en función de mi crecimiento. Exacto. Por tanto, yo no gozo de la comida si me emborracho o si como en exceso. Ya pierdo la concepción y el sabor de esa comida. No hay placer aquí. No hay placer. El placer está en las pequeñas cosas. Y el placer es saber poner un límite. Claro. Claro, todo esto es un autocontrol, un pensar por sí mismo, un ponerse los límites, porque esta máquina global pone límites en el trabajo. Y la gente aprende a estar limitada porque se la ha impuesto. Suerte que aquel que lo asimila, pero aquel que es puntual, hace las cosas porque hay los límites desde fuera, cuando viene la jubilación o viene un final de semana no sabe qué hacer. Ah, claro, porque no se ha preparado para disfrutar la vida. Y entonces, es decir, la vida interior profunda hace que uno goce del placer de otra forma. Claro, esto es una visión completamente distinta de la que viene en Semana Santa con las procesiones de pasión. Hay una exageración del dolor. El flagelo. Y esto viene... Pero todo eso, ¿por qué fue tan impuesto? Si yo creo que la realidad no ha sido así en el momento en que moría Jesús. Esto no viene del Evangelio ni viene de la Biblia. Esto viene del siglo XI o XII, cuando se argumentó religiosamente o teológicamente que el Dios grande ha sido ofendido por una pequeña hormiga, por el ser humano. Por tanto, si el ser humano ha ofendido a la grandeza, solo y únicamente puede reparar esta ofensa uno que tenga la misma altura que el ofendido. Entonces, ¿qué pasa? Que este Dios manda a un hombre que es Dios, el ofendido, y al mismo tiempo el pequeño ser humano. Y entonces, como la falta es grande, dolor por aquí, dolor por allá, parece que la ofensa debe ser corregida con dolor, con la mal entendida cruz.
No. Esquematizo mucho. Claro, es verdad, pero Pero hay que esto, ser comprendida realmente con la conciencia de haber entendido el mensaje. porque si nos quedamos solamente eso, en esta etapa, que es una etapa del proceso humano, nos quedamos en una etapa sadomasoquista. Totalmente. Y una etapa sadomasoquista es un tránsito, no es el horizonte, es una estación de paso. Y hemos convertido esta estación de paso en folclore. Ahí está, en folclore. Yo cuando pienso en un pueblo concreto, Almendralejo, que estuve hace 5 o 6 años, y contemplé en un Viernes Santo cómo los pasos de la procesión bailaban entre sí, dije, muy bien, puro folclórico, pero no significa nada más. Exacto, no tiene ningún sentido. Entonces se ha usado lo que es religioso profundo en un momento dado como folclore. Claro, entonces el folclore está muy bien, no tengo nada contra el folclore. Pero podemos usar otro espacio para hacer el folclore, ¿no? Por tanto, que todo eso es de la Edad Media. Y como folclore está bien, pero que no quieran indicar que es el camino único de la profundidad. Porque hago un salto brutal, ¿eh? En el mundo cristiano, el punto de referencia no es la cruz. El punto de referencia es la transformación de este hombre resucitado, no por sí mismo, sino Dios lo resucita, es decir, transforma en el ser humano la humanidad, y desde esta mirada hay que contemplar la Semana Santa y el mundo cristiano. Desde la resurrección, no una vuelta del cuerpo putrefacto, desmenuzado, convertido en polvo, sino de una transformación de un nivel de conciencia mucho más profundo. ¿Y esto cómo? Se vive con el silencio, con la reflexión y sobre todo por los hechos los conoceréis. Correcto. El fruto del árbol. Cómo se trata esa persona a sí misma y cómo se trata esta persona a los demás. Estos valores, este fruto de este árbol que va creciendo es un criterio para saber si realmente hay profundidad interior o hay falsedad o hay doctrina. Ejemplos. Las crisis de jóvenes, de chicas. Tengo un caso concreto. Un muchacho musulmán sale con una chica catalana y el problema que tiene. Porque si su familia se entera, lo echan de la familia, lo echan de la tribu. Ay. Como si una muchacha queda embarazada, la echan de la tribu. O como antes, la chica embarazada había. Esto no es humano. Y si esto no es humano, ninguna religión lo debe aceptar. Cuando una religión acepta esto, no es religión, es esclavitud y es fanatismo. Es control. Es decir, Total. todo lo que sea contra la dignidad humana, en terminología cristiana es pecado, en terminología laica es delito y en teología humana es falta de respeto a la diferencia. Es decir, por los frutos los conoceréis. El árbol es bueno por el fruto. Y entonces te das cuenta que muchos padres lo hacen convencidos De que lo están haciendo bien. Yo me acuerdo, hablo de hace 50, 70, 80 años, cuando la hija quedaba embarazada, La apartaban, desheredada, apartada. la repudiaban. ¿Por qué? Porque predomina el dogma, la creencia, el mapa sobre el territorio, el aliento y la vida. Claro, Es complicado. eso no es fácil, No. porque el ser humano necesita de creencias, pero creencias que realicen el ser humano, no creencias que hostigan y castigan al ser humano. Pero esas creencias tienen que venir sobre una base de amor y de bondad. Cuando vienen sobre una base de imposición y de rigidez, no van a ser buenas en ninguna religión, en ningún lugar. Por tanto, la religión, sistema de creencias, cuando una religión, sistema de creencias, no tiene en cuenta la dignidad del ser humano, sea de la clase que sea del sexo que sea de la forma de pensar que sea,
no es religión, es sistema de creencias de dominio. Es control y punto. Porque hay que ser claros, todo un sistema de creencias no cae del cielo, es una construcción de una tribu y unos responsables. Y que se va heredando de años y años. Por tanto, tanto el Corán como la Biblia, como la metafísica del taoísmo, son construcciones humanas, no son de revelación divina. No. De revelación divina será el aliento, pero no el jardín. Claro. El aliento coge formas distintas según el jardín. Por tanto, el jardín es relativo. El aliento inspira a todo el cosmos, microcosmos y macrocosmos. Cuando el aliento toma forma, la forma es una construcción nuestra. Correcto. Y entonces conviene, y volvamos al principio, esta cualidad humana profunda de saber que el horizonte de fuera es un espejo de mi horizonte interior, que es más allá de la corporidad, más allá de la salud mental, que es la integridad en que desapareciendo el cuerpo queda una realidad. Esta realidad es amorosa, radiante, luciente y que respeta toda la humanidad. Esto es una mirada nueva en nuestra cultura occidental, pero antigua, es nueva en la cultura occidental en tanto que máquina general, pero es vieja porque esto está a lo largo de toda la historia y más explícita en el mundo oriental. Claro, todo esto obliga a que cuando se mercantiliza algo importante, sepamos tener la capacidad de discernir, de dilucidar, de clarificar. El envoltorio es una cosa, pero el contenido es otro. Totalmente. Porque en realidad lo que te va a hacer satisfecha en la vida no será ese envoltorio, porque ese envoltorio a lo largo de la vida va a cambiar en todo momento. Vas a ser más joven, más mayor, vas a tener diferentes formas, pero realmente lo que impera es el interior, esa esencia que tú has ido cultivando y haciendo crecer a lo largo de tu vida, es lo que te hace un resumen de una gran persona. Y entonces nos encontramos hoy ante este pensamiento como hay esa pluralidad, que no es negativo, al contrario, No. produce inseguridad. Y ante la inseguridad, muchas personas prefieren hacer un paso atrás, ir a lo seguro y no ser exploradores. Y entonces te encuentras esta mente conservadora que no permite avanzar. Vayamos a lo seguro, más que a la certeza, vayamos a lo seguro. Y quien nos ataca en esto seguro, hay que guillotinarlo. Es una tendencia actual. En lugar de decir, vayamos a enriquecernos, vayamos al diálogo, vayamos a poner las cosas encima de la mesa. No. Como estoy incierto, inseguro de todo, impongo mi pensamiento único, que es lo que está pasando en economía, en política, en religión. Pensamiento único, que solo hay un pensamiento para todos. Eso es lo más inhumano y lo más indigno que hay, porque prohíbe que la persona pueda pensar por sí mismo. Prohíbe pensar y prohíbe manifestar. Y entonces Chesterton explica un caso, no sé si de él, que fue a hablar con una jerarquía eclesiástica y cuando fue allá se quitó el sombrero. Dice, me quito el sombrero, pero no el cerebro. Correcto. Me quito el cerebro. Sí, porque soy educado. Porque muchos quisieran que al quitarse el cerebro, el sombrero se quitara el cerebro. No. Y claro, no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar lo que no le gusta. Eso también. Claro, y entonces estamos... Aquí va el fondo del artículo, sí. Va por aquí. Hay una realidad profunda que es nuestro envoltorio y al mismo tiempo el contenido. Claro. Continente y contenido. Exacto. Por tanto, el alma del jardín, el aliento de la corporidad, el territorio que construye el mapa, es la dinámica,
es la profundidad en que se encuentra toda la humanidad, y como la humanidad es fruto de la evolución del cosmos, todo el cosmos es un envoltorio de una realidad invisible, pero que se siente. Es que este cosmos es el envoltorio, pero es el lugar que nos acoge a todos dentro de ese centro, y ahí estamos cada uno buscando cómo movernos, cómo guiarnos, pero no tenemos que olvidar que nos están acompañando con ese envoltorio. Y esto no se puede conceptualizar. No hay un sistema de explicación. Sí que hay un sistema de explicación, pero eso es una vivencia personal con los ojos abiertos o los ojos cerrados, que cuando hablas, el hecho de hablarla ya no es decir, del momento que yo presento el mapa, ya no es del territorio. Y entonces cualquier nombre, cualquier mapa, cualquier jardín, no lo puedo absolutizar como si fuese el único que existe. Y entonces habrá quien le llama Alá, Buda, Brahman, Tao, Dios, Cristo. Y entonces muy respetuosos con la terminología. ¿Y cómo seremos respetuosos? Cuando aceptemos que la verdad absoluta No existe. no la tiene ninguno, porque está por encima de nosotros o nos envuelve. Es el aliento. Exacto. Y nadie es propietario del aliento. Nadie. Porque el aliento es el que nos da la vida. ¿Cómo se traduce toda esta práctica? Lo que diga, por los frutos: educado, respetuoso, autocontrol de uno mismo. Sí. Y esto es muy filosófico. Y si no hay un control de sí mismo, que también es muy psicológico, no se puede vivir esta profundidad. No, porque esta profundidad se tiene que cultivar día a día. Se tiene que encontrar un momento, un espacio, a pesar de todo el trabajo que hacemos cada día, tenemos que tener esos espacios, esos 15 minutos para sentar, para sentirte y para poder pensar y dar gracias que estamos aquí y que estamos haciendo un trabajo. Y después a tomar notas y apuntar cosas que te se ocurren para que cuando tengas un momento de más, pues poder valorar lo que has puesto. Me haces recordar lo importante que es cuando uno se despierta por la mañana. ¿Con qué aliento te levantas cuando te despiertas? Es muy importante. Claro, es la motivación de la vida. En términos, ¿te has levantado con el pie derecho o con el pie izquierdo? Exacto. O sea, levantarse con un dando gracias por, evidentemente, que todo lo que yo digo, o todo lo que yo reflexiono, en muchos casos concretos hay dramas, tragedias, que es difícil levantarse con los ojos mirando al horizonte. Sí, sí, completamente. Hay gente que está en las tinieblas, pero entonces, intentando salir de las tinieblas, dando un pasito más hacia la luz, porque seguro que hay un punto de luz un poquito más allá. Y me hay acuerdo, que buscarlo. Esto lo he contado alguna vez, en un campo de refugiados, un padre de familia en el campo de refugiados, a mí dejarme de psicólogos, darme un trabajo y la vida lo va a cambiar. Claro. Por tanto, este amanecer cada día, pero a pesar de los dramas, es qué mirada puedo tener. Porque entonces, ¿cómo que esta persona con este drama tiene esta mirada? Y cómo esta persona en un drama semejante tiene otra mirada. Claro. Por tanto, es aprender a mirar con los ojos físicos, con los ojos del alma, emocionales y con los ojos del alma. Es muy importante. Sobre todo esto es muy importante porque nos ayuda a comprender las diferentes realidades. Cada uno puede vivir una pérdida de una forma o de otra, de una intensidad o de otra. Pero después de pasar este momento difícil o intentar superar, hay que ponerse un propósito de vida. Y cada mañana me tengo que levantar con un propósito. Y es lo que le digo a la gente que me conoce. Todavía trabajo con una agenda en la mano. Tanto para lo que es el trabajo en sí, mi forma de trabajo, como para mi día a día personal. De verdad, el simple hecho de tener
esos espacios en que me puedo tomar un café, leerme un periódico a solas conmigo mismo, bajo el sol del día maravilloso, y después, bueno, pues he quedado con alguien o con otros, pero todo eso tiene que estar pautado para tener una motivación, porque me tengo que levantar porque mañana hay que hacer esto y esto. El alma del jardín pide cultivar el jardín del alma. Claro, ahí. Y en el jardín del alma entra la psicología, entra la economía, entra el trabajo, entra la relación con los demás, entran los hobbies, entra el tiempo libre. Eso es el jardín. Claro. Y el jardín hay que cultivarlo técnicamente. Claro. Pero además, hacer todo lo que tu alma pide en cualquier momento, y aunque la sociedad diga, como antiguamente, que está mal visto o bien visto, hacer lo que realmente sientas que tengas que hacer y disfrutarlo. Y bueno, y proyectar que, mira, el día 23, día de San Jordi, para mí es un día muy especial porque siempre ha sido especial y siempre he podido tener fiesta durante toda mi vida ese día. Y a mí me encanta, aunque este año no estaré acompañada con la persona que más quería, poder volver a Barcelona, pasear las Ramblas y ver lo que es el día de San Jordi y vivirlo. Una cosa tan sencilla como esta, pero estaré a gusto. Y los grandes maestros no niegan el placer, pero la P de placer con mayúscula. Los grandes maestros no lo niegan, porque el mundo es una bendición del aliento para que gocemos de él. A ver, caminemos por él contentos, contentos. Sino, ¿para qué se ha creado este cosmos? Pero para que se observe, para que se disfrute. Pero es que a veces pasamos por el cosmos sin mirarlo. Simplemente estamos mirando los zapatos. Y de aquí el caminar. De aquí el silencio, el levantarnos por la noche como ha ido la jornada. Exacto. Pero todo eso pide una disciplina corporal, mental, emocional y cognitiva. Y esto entra en el control de uno mismo. Claro. Y esta máquina global no quiere que la pieza tenga la visión del conjunto. No, porque entonces se podría salir del sitio que le han destinado. O bien cambiar el rumbo de la máquina. Ahí está. Y eso es peligroso, según los prospectos de quien ha creado la máquina. Que se nos revelan como la película de los tiempos modernos, que estaba ahí en esa máquina con el mismo tornillo todo el día. Entonces la pregunta es, la robótica, como comentábamos el otro día, la inteligencia artificial, la salud digital, estos programas, que yo sepa, no vienen del cielo. No. Son construcciones humanas. Sí, pues por tanto, según el autor o el constructor de esta máquina, debe saber que deben ser gestionadas. Ahora bien, como hay jardines sin alma, hay cuerpos sin aliento, nace del jardín la suciedad, el desorden, o del cuerpo solamente lo que es necesario para sobrevivir, y domestican, controlan, esclavizan a los demás. Ahí está el problema. Si todo eso que has nombrado anteriormente viniera con el afán de ayudar al ser humano, bienvenido. Pero cuando viene solo en el pensamiento de quien lo está creando para su beneficio propio y para utilizar a la humanidad en servicio de esa máquina, no es bienvenido. Ahora, poder salirse y darse cuenta, dando 3 pasos atrás, para ver la realidad de por qué me estás ofreciendo esto y para qué, para mi bien o para el vuestro. Ahí está la diferencia. Y entonces voy a decir algo que es muy cristiano para entendernos. El siglo XXI es como el siglo I de nuestra época. Es decir, cuando Jesús nació en un imperio romano, la Pax Romana. Cuando nace en el siglo XXI, nace en un imperio estadounidense de la paz, de la Pax, que también la quiere Rusia, China. O sea, hay imperios, pero tanto el imperio romano del siglo I como los imperios del siglo XXI, todos propugnan la paz con la represión. Y con la guerra. La paz es fruto de guerra, es fruto de opresión, es fruto de esclavitud, como en tiempos de Jesús. Igual. Ahora bien, si en el siglo I
que había una pluralidad de pensamiento en el Imperio Romano que era más extenso, pero se conocía dónde estaba el territorio. Hoy día no sabemos quién manda. Había grupos de personas, comunidades, como en el siglo XXI hay personas y comunidades que son marginales, no marginados, que intentan dar una orientación nueva. Esto existe tanto en el siglo I como en el siglo XXI. Y en el siglo XXI es que además de Jesucristo, hay todas aquellas personas de profundidad, hindúes, budistas, musulmanes, judíos, que buscan el aliento del ser humano o el alma. Esos son los grupos que en el siglo XXI intentan buscar la libertad profunda del ser humano con el respeto a la alteridad, a las demás personas, pero atacando de una forma no violenta el poder financiero, que es muy fuerte. Y entonces, ¿qué estamos viendo? En el mundo occidental, como Ucrania es vecina nuestra, nos hemos movido todos. Pero sé, por compañeros míos, Etiopía, está en guerra hace muchos años. Haití, ¿qué miseria tiene? Pero como están lejos, aparte de lejos, no les afecta. ¿qué nos van a ofrecer? Es que siempre trabajas por lo que te van a dar a cambio. Todo esto obliga. Yo no digo que la solución sea fácil, ¿eh? No. La cuestión es compleja, conflictiva, difícil de resolver, pero hay que ser conscientes de esto. Sí, claro. Y entonces, desde el ego en mi medio cuadrado, voy a hacer lo que se pueda. Eso sí, pero no voy a poner ni ladrillos ni paredes de cristal, sino abierto a los demás. Claro, entonces, esto es lo que puede ayudar a transformar el mundo. Siempre que incluyamos a todos, a Etiopía, a los que fueran, en ese mundo. Pero como estamos aquí en Europa, entonces estamos diciendo desde nuestro mundo que aquel no es el mundo. Eso es el problema. Y tan vida real es lo que está pasando en Ucrania o la hambruna de Etiopía, Sí. como este momento que tú y yo vivimos. Esto que estamos haciendo aquí es vida real. Todo es vida real, claro. No es vida real solamente donde hay tragedia. Hay vida real donde hay gozo. Hay vida real donde hay amor. Hay vida real en el hospital. Hay vida real jugando los muchachos. La vida es todo. Es un conjunto de situaciones. Porque si nos cogemos solamente donde hay drama, nos quedamos con el Viernes Santo, nos quedamos con la cruz sin el aliento del jardín. Y nos quedamos con el machacarnos y el destrozarnos. Todo esto, es decir, nuestra conversación de hoy va a que la persona tenga capacidad de hacer silencio, encontrarse consigo mismo. Semana Santa es un momento de privilegio, pero ese momento de privilegio no anula que esta reflexión, esta capacidad de hacer silencio es a lo largo de todo el año, de toda la vida, si queremos vivir en plenitud o en madurez íntegra. Esto es lo importante. Bueno, ustedes decidan cómo quieren vivir la Semana Santa. Desde esa plenitud, desde ese interiorismo, desde ese encontrarse consigo mismo, disfrutar de las pequeñas cosas y de su entorno, o necesitan seguir la propaganda que llega al buzón y que nos diga que nos vayamos a viajar. Ustedes verán, yo me decido por descansar, por encontrarme con ese jardín propio y disfrutarlo, ¿no? Así, de acuerdo. Ahí es lo que tenemos que hacer, encontrarnos con nuestro propio jardín y disfrutarlo, regarlo y ver las flores que van a nacer. Después lo otro es a más, si ustedes lo pueden hacer y así lo disponen, son libres y bueno, tan libres que espero volver a encontrarlos la próxima semana cuando volvamos a hablar de temas que suponemos son interesantes por los lives que nos están enviando. Muchísimas gracias. Y esa cualidad humana profunda que tiene muchos nombres es lo que nos hace realmente seres humanos en totalidad. Pero esto no cae del cielo, sino que es una labor interior gratuita, pero que precisa cultivar el jardín, cultivar el cuerpo, para que podamos vivir el alma del jardín o el aliento del cuerpo. Muy bien, pues gracias y hasta la próxima. Aquí nos vamos a encontrar
Jaume, muchas gracias por estar. Y buen tiempo y buena Semana Santa. Aunque no llueva, será buen tiempo, porque siempre Sí, acaba lloviendo. En el algún buen momento. tiempo depende de cómo miremos nosotros, si llueve Bueno, o no llueve. si queremos Sí, que se riegue el jardín, exacto. ahí nos echen una mano, no hace falta sacar la manguera, ya nos lo riegan. Hasta la próxima, muchas gracias por estar. Hasta luego.